Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós falamos sobre a regulação dos meios com a professora da Universidade de Buenos Aires, Ana Bisberg. Ana, muito obrigada por sua participação aqui no programa da TV Unesp. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Ana, é muito importante sempre nós discutirmos num cenário latino-americano principalmente a questão da regulação dos meios de comunicação, e a Argentina tem sido palco de um grande exemplo desde 2013, com a institucionalização da Lei dos Meios. Eu gostaria que você contextualizasse para a gente um pouco como que tem funcionado a questão da regulação da política de comunicação na Argentina. Sí. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada en el año 2009. Lo que vos marcabas del año 2013 fue un hito muy importante porque en la medida en que la nueva Ley de Radiodifusión, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue sancionada en 2009, inmediatamente sufrió un proceso de judicialización por parte del principal, bueno, no solamente, pero por parte del principal grupo de medios. Digo, no solamente porque también hubo distintas instancias o fueros provinciales que también interpusieron algunas demandas. Desde el año 2009 hasta el año 2013, la ley estuvo judicializada y en el año 2013 lo que aconteció fue que la Corte Suprema de Justicia se expidió sobre lo que se conoce como la cuestión de fondo y determinó que esos artículos que habían sido cuestionados eran constitucionales. Por ende, la ley en su totalidad era constitucional y, bueno, podía ser aplicada y seguir funcionando. Cuando yo digo seguir siendo aplicada, en realidad antes también podía ser aplicada, solo estaban cuestionados algunos artículos para un grupo puntual, pero la decisión, digamos, mayoritaria fue que si la ley no podía aplicarse para el principal grupo, tampoco la terminaron aplicando para los otros grupos concentrados de nuestro país. Entre los principales aspectos que introdujo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un aspecto muy importante es que consagra 3 tipos de prestadores. Nuestra ley de radiodifusión anterior, que era de 1980, solo permitía un tipo de radiodifusor, que era la radiodifusión comercial, y dejaba el rol del Estado en un lugar subsidiario, o sea, el Estado solo podía emitir en aquellas zonas donde el sector privado no estuviera interesado. Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se establece, como decía antes, 3 tipos de prestadores, que sería el sector comercial, el sector privado, o sea, sector comercial que sería sector privado con fines de lucro, sector privado sin fines de lucro y, por supuesto, el Estado. Para garantizar este lugar que se asigna a este nuevo actor, que sería el sector privado sin fines de lucro, se establece una reserva del 33% del espectro para garantizar que, bueno, tengan un lugar en el aire, digamos, para poder emitir. Otro de los aspectos que también es muy importante, o que fue muy importante en el proceso de discusión, bueno, y de sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue que se trató de un proceso participativo. El proyecto de ley fue, antes de ser sancionado el Congreso, fue discutido, ampliamente debatido en foros que se llevaron a cabo en distintas universidades del país, donde distintos actores podían opinar sobre, bueno, los aspectos que se trataban en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Incluso ese rasgo participativo también aparece en el diseño institucional que propone la ley. Cuando hablo del diseño institucional me estoy refiriendo a la autoridad de aplicación, pero también un conjunto de otras instituciones que aparecen apoyando a la autoridad de aplicación, complementando la autoridad de aplicación, que es la AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya que en la autoridad de aplicación se refleja no solo la mayoría política, sino también las minorías políticas. E como que a própria sociedade e as empresas de comunicação já existentes, elas entraram, né, nesse debate? Você disse que teve essa participação, né, social, principalmente por meio das universidades, mas que também teve um enfrentamento por meio do principal grupo de comunicação da Argentina. De que modo que a gente conseguiu, vocês na Argentina conseguiram equacionar isso para que a lei esteja em andamento, em funcionamento? Bueno,
fue un trabajo de búsqueda de mucho consenso. También, digamos, hay que entender que a nivel político se fueron estableciendo distintas alianzas, entonces a la hora del debate parlamentario, el Frente para la Victoria, que es digamos, el partido oficial, el partido en el gobierno, estableció una gran cantidad de alianzas, bueno, y también con el apoyo social y demás, consiguió la sanción de la ley. Y principalmente los que votaron en contra en el Congreso, bueno, fue un grupo de la oposición. Pero bueno, consiguió un apoyo mayoritario. E como que essa regulação dos meios, na sua opinião, Ana, ele tem, de certo modo, promovido a democratização dos meios na Argentina? Você comentou a questão do espectro, né, de 33% para cada um desses 3 grandes grupos, e que outras medidas essa lei impõe para pensar na democratização? La verdad es que el texto de la ley es, bueno, realmente promueve esos valores y el interés por la democratización de los medios. Bueno, y eso contrasta un poco en la práctica con lo que está sucediendo en lo que se refiere a la implementación de esa ley. Yo creo que se observan algunos avances al respecto, pero en lo que tiene que ver específicamente con el aspecto de desconcentración, a 6 años de la sanción de la ley todavía no se ve un cambio importante en el panorama de medios. Sí, han ingresado nuevos jugadores del sector comunitario, sobre todo en la radio, o sea, en el sector de la radio. En el audiovisual eso se demoró un poco más. Recién, ahora a través de unos concursos que se están realizando para televisión digital, bueno, se está garantizando el ingreso tanto del sector comercial, que ya participaba, como del sector sin fines de lucro. Pero eso se demoró mucho. Hubo un primer concurso para entregar señales de televisión digital para el sector con fines de lucro y sin fines de lucro. Eran 220 señales, de las cuales 110 iban a ir para el sector sin fines de lucro, que finalmente terminó quedando desierta. Fue prorrogada, pero bueno, finalmente quedó desierta, se dio de baja ese concurso y recién se reeditó este año con la apertura de este tipo de convocatorias en 8 regiones del país. Bueno, que ahora, eso está aconteciendo ahora se están adjudicando esas señales para el audiovisual. Eso fue un poco más demorado, pero también a su vez, lo que sí, digamos, otro aspecto con el que sí se ha avanzado es la reserva de espectro también para universidades nacionales, no para todas, pero bueno, ya varias universidades nacionales tienen reserva de espectro para emitir, así como también las provincias. Entonces ese es un aspecto que, bueno, se va demorando, pero que finalmente con el cual se va avanzando. Como decía antes, tal vez el corazón de la ley, que tenía que ver con este interés en desconcentrar los medios, es el que más está costando y es en el que tal vez se encuentran menos avances. Pensando nessa questão dos avanços, dos desafios também, além dessa questão da própria desconcentração dos meios, nós temos também um ponto que é importante de se discutir quando a gente fala democratização dos meios, que é a questão do conteúdo, da qualidade da programação, dos conteúdos que são veiculados, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre a Lei dos Meios na Argentina com a pesquisadora e professora da Universidade de Buenos Aires, Ana Bisberg. Ana, nós terminamos o último bloco, então, dando um panorama de como a Lei dos Meios ela tem se consolidado nesses 6 anos desde a sua aplicação. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão do conteúdo da programação, de que modo a regulação dos meios também perpassa ou pode vir a perpassar a questão do conteúdo. Bien. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece distintas pautas vinculadas al contenido que sobre todo tienen que ver con el establecimiento de cuotas. Es decir, la ley no indica qué tipo de contenidos se pueden emitir o no
se pueden emitir, sino que establece cuotas de programación para garantizar el contenido nacional, local e independiente, o sea, para promover básicamente la industria de contenido nacional, local e independiente. También, bueno, por supuesto, se establece el límite de horario de protección al menor, se establece una serie de contenidos de interés general. En ese sentido, se habla que lo que la ley establece es que cada año bueno, se tiene que establecer cuáles son esos contenidos de interés general que, digamos, que tienen que ser emitidos por parte de la televisión abierta en el canal público y, bueno, y también en los canales de televisión abierta privados. Bueno, así que, digamos, en ese sentido la ley deja abre un campo de juego bastante importante en materia de contenidos, sin establecer el tipo de contenidos, pero sí estableciendo cuotas para la protección y el fomento de la industria. En lo que tiene que ver en la práctica con la aplicación de esa ley, también otra vez vinculado a lo que se refiere a la televisión digital, desde el Estado se está promoviendo distintos tipos de subsidios y aportes para la producción de contenidos. Digamos, esto es por una vía, tenemos todos los subsidios, los concursos y demás para la producción de contenidos en televisión digital, y por otro lado también durante estos años, incluso antes de la sanción de la ley, empiezan a aparecer nuevos canales públicos. El ejemplo sería el canal cultural Encuentro, el canal infantil Paca Paca, que son canales públicos de, digamos, producción enteramente nacional, y, si se quiere, segmentados hacia digamos, fines específicos que tienen que ver con la cultura y con la educación, bueno, y con la infancia. Pensando nessas cotas que são estabelecidas, Ana, quem faz essa fiscalização? La autoridad de aplicación, que es la AFSCA, bueno, es la encargada de realizar esa fiscalización. Quiero volver un segundo a este tema de lo de la televisión digital, porque un poco la idea que se fue generando a partir de eso es que se creó lo que se llama el BACUA, que es el Banco de Contenidos Audiovisuales. Allí ese banco es una red digitalizada donde van todos los contenidos que se producen a través del dinero público que se entrega para estos concursos, sea del prime time, sea para documentales, etc. Y un poco ese objetivo del BACUA es que los distintos canales que se asocian a ese banco puedan valerse de los contenidos. El problema no está tanto en la capital del país, en la ciudad de Buenos Aires, sino que las televisoras locales, provinciales, etcétera, puedan valerse de ese banco audiovisual para cumplir las cuotas que establece la ley. Y para eso, bueno, tienen que realizar un procedimiento para asociarse al E isso tem al fomentado a atuação desses produtores nacionais de conteúdo também. Sí, digamos, también ahí hay un poco un debate. Por un lado, se observa que se promovió a los productores independientes. Por otro lado, estos concursos también mostraron algún tipo de falencias porque, sobre todo lo que fueron las series para el prime time, muchos de los ganadores eran productoras ya consolidadas de la ciudad de Buenos Aires, entonces que no eran ellas las que necesitaban ese tipo de subsidio para la producción. Pero bueno, es un primer paso que sería en ese sentido. E a questão da lei da Argentina Digital? Bueno, la ley Argentina Digital fue sancionada a fines del año pasado, del año 2014. Es una ley vinculada a la infraestructura. O sea, la ley expresa claramente que no va a regular contenidos, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, deja todo lo que tiene que ver con el área de contenidos y básicamente de televisión abierta y de radio bajo el ala de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y queda la regulación de todo lo que tiene que ver con infraestructura, es decir, televisión paga, telefonía celular, telefonía fija, en definitiva, todo lo que son los servicios TIC bajo la regulación de la Ley Argentina Digital. Un aspecto importante que introduce esta ley es que modifica
uno de los aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que tenía que ver con la posibilidad de las empresas de telecomunicaciones de prestar servicios audiovisuales, o sea, de lo que se conoce como la oferta de triple play, es decir, de voz, video y datos. En realidad este aspecto estaba contemplado en el proyecto de ley, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual allá por el 2008 cuando empezó la discusión. Lo que sucedió es que digamos, hubo tal grado de oposición sobre ese punto que corría riesgo la propia aprobación de la ley. Entonces, eso fue dejado fuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y fue retomado ahora en una ley que busca regular la infraestructura como es la Ley de Argentina Digital. Otro de los aspectos importantes que incorpora la Ley de Argentina Digital tiene que ver con la definición de posición de mercado, de posición dominante de mercado, de la definición de la neutralidad de la red, es decir, que no se puede discriminar el tráfico que transita por esa red. Y bueno, en definitiva, la Ley Argentina Digital todavía no... también otro aspecto importante que establece tiene que ver con la desagregación del bucle local, es decir, la compartición de las redes. Pero bueno, todavía la ley no ha sido reglamentada, entonces, por el momento son todos aspectos enunciados de manera general y hay que ver cómo se operativiza ese funcionamiento cuando la lei está reglamentada. Todas essas leis que promovem essa regulação dos meios de comunicação, elas têm um impacto não só na Argentina, mas elas também viram debate na América Latina como um todo, e sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre a regulação dos meios de comunicação com um exemplo da Argentina com a pesquisadora de Buenos Aires, Ana Bisberg. E para falar um pouco sobre a regulação dos meios aqui no Brasil, nós convidamos para o ponto de contato de hoje o professor do Departamento de Comunicação Social, Dino Magnono, e vamos ouvi-lo. Eu creio que é sempre um exemplo, um bom exemplo a ser seguido, embora as circunstâncias do debate público no Brasil e na Argentina sejam diferentes, porque lá você tinha uma sociedade mobilizada, né, preocupada em passar a limpo todas as pendências da ditadura militar, que foi extremamente prejudicial, cruel por lá, mais até do que aqui. E, no entanto, quando o Néstor Kirchner, que na época era o presidente da República, começou a travar a queda de braço com o Grupo Clarim, e aí era divergência inclusive de interesse econômico e político, a sociedade aproveitou esse gancho e, de fato, conduziu. Então, houve uma confluência entre a opinião pública mobilizada e governo, certo? E conseguiu, de fato, avançar no sentido de estabelecer uma pauta social que fizesse dos meios de comunicação e, sobretudo, da televisão, um veículo inserido numa pauta, de fato, democrática. Coisa que não acontece, por exemplo, no contexto brasileiro, onde você tem uma tradição autoritária. O próprio debate, por exemplo, sobre passar a limpo a ditadura brasileira não foi feito por aqui, e tampouco, com a promulgação da Constituição de 88, se aproveitou esse momento para debater, de fato, a concentração autoritária da propriedade dos meios, sobretudo de radiodifusão, no Brasil. Na verdade, hoje você tem novas tecnologias trazidas exatamente pela informatização, pela expansão das telecomunicações, e, no entanto, nós não conseguimos regular sequer a radiodifusão. Porque se você for pensar, por exemplo, no processo histórico brasileiro, você tem uma tradição autoritária na distribuição das concessões e na gestão e no projeto sociocultural dos meios de comunicação. Então, na verdade, você não tem, embora, por exemplo, os radiodifusores sejam concessionários, eles se colocam como donos dos meios e não cumprem uma pauta social. Na verdade, a pauta é dos interesses publicitários, é dos interesses políticos, dos interesses econômicos dos conglomerados e nunca da sociedade.
É por isso que nós temos uma comunicação social, sobretudo a televisão em rede, produzida a partir do Rio e de São Paulo. Praticamente, esses dois projetos culturais, essas matrizes de Rio e São Paulo, colonizam o restante do país e impõem modelos que são modelos que não refletem as realidades ou os interesses regionais. Então, o modelo brasileiro, ele não só é concentrado, ele não só é autoritário, como é um modelo que, na verdade, promove a desigualdade entre as regiões brasileiras. Ana, pensando então um pouco da sua experiência, da convivência que você tem, principalmente aqui com brasileiros, com pesquisadores brasileiros, você acha que há, de certo modo, uma possibilidade de pensar essa regulação dos meios, tendo como ponto de partida o que a Argentina tem feito? Bueno, a ver, acá también se ha avanzado mucho, tal vez no ha, digamos, no ha habido una discusión, y es un poco lo que estuve hablando con distintos académicos aquí, que, digamos, piden una discusión más integral vinculado al marco no solamente audiovisual, sino a las teles, al audiovisual, a los proveedores de Internet, o sea, una discusión más integral de todo el sector para pensar una nueva regulación. Pero sin duda también se han realizado avances, como puede ser la sanción de la ley SEACI en 2011, que es la que regula la televisión paga. Por supuesto, el marco civil de Internet, que ahora hay una amplia discusión justamente para la reglamentación, y bueno, un poco lo que estoy observando es que se corre el riesgo que en muchos aspectos centrales vinculados al marco civil, fundamentalmente lo que tiene que ver con la neutralidad de la red, bueno, ahora para el momento de la reglamentación están siendo muy debatidos, fuertemente cuestionados, y bueno, ese es un aspecto por el que es importante, digamos, seguir trabajando. Creo que el proceso, digamos, creo que una de las lecciones vinculadas a lo que pasó en Argentina, que pueden ser, digamos, más interesantes, es ese proceso de discusión colectiva y participativa. Después en la práctica, bueno, ustedes mismos, como estuvimos hablando antes, vieron que, digamos, se sanciona un marco normativo que para nosotros es muy importante, que marca un piso de derechos, que después empieza a ser complicado de implementar en la práctica. Después aparece esta otra ley Argentina Digital, entonces algunas veces se habla de estos escenarios convergentes, pero después se consagran leyes diferentes, y en ese sentido no es muy diferente de lo que, digamos, de lo que está sucediendo acá en Brasil. Pero sí, de cara a una discusión de un nuevo marco normativo, que es lo que muchos sectores demandan aquí en Brasil, creo que es importante ese proceso que se llevó a cabo en Argentina vinculado a esta discusión participativa, donde tuvieron oportunidad de discutir múltiples sectores. Y también eso mismo aconteció cuando se sancionó el marco en Uruguay, que también fue una ley, si bien después terminó también siendo cuestionada por los principales grupos de medios, en este caso en Uruguay, creo que lo importante es el logro de consensos a través de estos procesos participativos para el debate de nuevos marcos normativos, porque en definitiva todo lo que sucede con los medios nos impacta directamente, o sea, los medios no son ajenos a nuestra vida. Algunas veces parece, digamos, eso, que, digamos, no, en la vida cotidiana no se entienden como servicios esenciales como son la luz, el agua, etc. Entonces, creo que es importante tomar conciencia que, bueno, que todo lo que tiene que ver con el discurso de los medios estamos 100% involucrados como sociedad en eso, y que tenemos que participar en ese tipo de debates, en el proceso, no solo de debate regulatorio, sino de la elaboração de políticas públicas para este sector. Ana, eu gostaria de agradecer a sua participação, por trazer um debate importantíssimo e convidá-la para retomar, para que a gente possa continuar esse tipo de discussão em prol dos nossos meios de comunicação. Muito obrigada por sua participação. Graças a vós. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, entender um pouco mais sobre como funciona a regulação dos meios na Argentina e também aqui na América Latina, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.
Música